Cierto día una revista publicó un artículo en relación a cuál es la creencia más relevante del cristianismo. Para ser considerada, dicho sea de paso, la religión más grande del mundo por encima del Islam. Y fíjense ustedes que la creencia más relevante es la creencia de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo escribió en el libro de 1 Corintios capítulo 1, capítulo 15, versículos 13 al 17 lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Tan importante es la creencia de la resurrección de Cristo, que de hecho, gracias a este evento maravilloso en la vida del Señor Jesucristo, podemos nosotros decir con tranquilidad y con la certeza de que esta es la religión verdadera. Este es el camino verdadero. Tan así de que si Cristo no hubiera resucitado, entonces el apóstol Pablo dice con claridad: nuestra fe sería vana. Estaríamos creyendo algo que no existe. Porque el mismo Señor en el libro de Juan capítulo 11, versículo 35, él mismo dijo una famosa frase bíblica en el versículo Juan capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, hay una promesa futura que está más allá de nuestra vida terrenal. La promesa de la resurrección, es decir, de estar muerto a tener vida, de ser resucitado, de ser levantado de la tumba solamente por los méritos y el poder del Señor Jesucristo. Y eso sabemos que se va a lograr en el día postrero. Lo importante que dice Jesús en este versículo es el que cree en mí. O sea, la importancia acá de creer en Jesús, de aceptarlo en el corazón y de creer que hay vida eterna. Por otro lado, el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 33 al 34, podemos encontrar el siguiente pasaje. Lucas 23, versículos 33 y 34, dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Antes de la resurrección, evidentemente, Cristo murió. Y cuando Cristo estaba en la cruz, el Señor no juzgó a los que lo humillaron en la cruz. Estando en la cruz, el Señor no maldijo a aquellos que le escupieron, a aquellos que le maltrataron, a aquellos que le gritaban crucifíquenle, e incluso a aquellos que se burlaban de él. Sino que más bien, en esa condición, en ese lugar, mientras habían dos malhechores al lado de él, uno a la derecha y otro a la izquierda, mientras él, agonizando con dolor por recibir sus clavos, los clavos en los pies y en las manos, en ese momento difícil, también de mucha prueba, el Señor perdonó a esos malhechores. En los momentos difíciles es donde el verdadero cristiano debe actuar. Y creo que es una lección importante para nosotros: perdonar a aquel que nos hace daño, perdonar a aquel que nos juzgó, nos criticó, nos apuñaló, como se dice, por la espalda, perdonar a aquel que fue chismoso, a aquel que me hizo daño, perdonarlo, porque, como dijo Jesús, no saben lo que hacen. A veces nosotros mismos necesitamos pedir el perdón del Señor, porque nosotros mismos cometemos errores y necesitamos sin duda que Dios nos perdone. Este es un principio importante, el perdonar a otros y al mismo tiempo nosotros buscar el perdón del Señor. Quisiera finalizar con otra lección importante en relación con estos elementos, tanto de la resurrección y de la muerte de Cristo.
Y está en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 46. San Mateo capítulo 27, versículo 46. Podemos leer lo siguiente. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús estaba en la agonía en la cruz. Extrañamente, la mayoría de los malhechores podían estar una semana ahí, sufriendo, pero el Señor estuvo prácticamente solo un par de horas agonizando en la cruz. En realidad, la gran prueba que estaba viviendo el Señor Jesucristo ahí no era que sus discípulos no hicieron nada para bajarlo de la cruz. No era que Él estaba esperando que los ángeles vinieran del cielo para derrotar a todos los judíos, fariseos y todos los que le hicieron daño a los soldados, de tal manera que Él sea libre de ese dolor y de esa angustia. En realidad, el mayor terror de Cristo era precisamente estar desamparado de Dios, de su Padre. No era que estaba crucificado y sufriendo, sino que el mayor terror para Cristo era estar desamparado de su Padre. Es por eso que le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo curioso es que Cristo nunca pecó, porque si hubiera pecado, hubiera estado separado de Dios. Pero en ese momento Él sintió que pareciera ser que su Padre estaba lejos de Él, se había alejado de Él, y quizás pensó porque el pecado que estaba en el mundo, el mundo pecaminoso en el cual rodeaba a Cristo, quizás lo hizo pensar en que su Padre se había alejado de Él. Sin embargo, sabemos que Jesús nunca pecó y el Padre nunca lo dejó solo. Y mis queridos amigos, la mayor preocupación que podemos afrontar como hijos del Señor es estar alejados de Dios. En estos tiempos donde hay muchos problemas en el mundo y donde hay muchas situaciones que estamos afrontando como ciudadanos de este mundo, más que nunca necesitamos estar más cerca de Jesús, porque si nos sentimos separados de Dios, creo que estaríamos en peligro. Es hora de buscar con sinceridad a Cristo, para que sea Él quien perdone nuestros pecados y podamos acercarnos a su trono de gracia. Un abrazo enorme, que Dios te bendiga en este día.